¿Por qué se inclinó por el estudio profundo de la Constitución? Porque me di cuenta que a través del derecho se puede hacer muchísimas cosas beneficiosas para el bienestar general. Sobre todo el derecho constitucional, que me enamoró desde que en la carrera fue una de las primeras materias que estudié. Me pareció realmente fascinante lo que implica la cosmogonía de una institucionalidad democrática, en el sentido de que es el gran elemento nivelador, porque da voz a los que no tienen voz. El solo hecho de que se vote por un sufragio universal, donde todos los votos valen lo mismo, independientemente de quién sea la persona, de que se balancee el poder por la separación de poderes para que haya controles, de que haya el poder de la prensa para poder también controlar, ilustrarse y sea una expresión de pluralismo y de equilibrio, para dar algunas notas, dan una idea de que fue el gran elemento civilizador de la humanidad. Cambió el modo como el ejercicio del poder se llevó a cabo a partir de ese momento, absolutamente diferente. A mí me interesa mucho el tema de la supremacía de la Constitución, ¿no? Porque es algo importante para saber que las leyes que se van sancionando, sobre todo estas últimas leyes que se están sancionando ahora, nunca van a ser ni van a estar por encima de la Constitución. Cuéntanos un poco de qué se trata eso. Por supuesto. Bueno, ese es el aspecto clave. Es lo que nosotros llamamos la pirámide jurídica, porque da una visión desde el esquema, que fue un gran jurista austríaco, Hans Kelsen, el que habló de la pirámide. En el vértice superior se coloca la Constitución. Y luego, en catarata, todas las leyes por un orden jerárquico que también establece la Constitución. En el caso de la Argentina, que es el artículo 31, las leyes federales, después los tratados internacionales están por encima de las leyes federales. Claro. Hoy. Y hay tratados de derechos humanos que tienen la misma jerarquía que la Constitución. Por lo tanto, están también en el vértice superior. Bien, están junto con la Constitución, los de derechos humanos. Los de derechos humanos que están especialmente mencionados en una cláusula de la Constitución. No voy a decir el número porque es antipático. Claro, o sea que la Constitución es como si fuese nuestra parte de derecho, las máximas del derecho, de las que hay que seguir por sobre todas las cosas. Desde ya, son las grandes reglas de conducta que rigen a la vida en sociedad y que nos dan las pautas necesarias para tener previsibilidad y seguridad jurídica, que eso es lo que permite realmente la grandeza de las naciones. Ahora da la sensación que últimamente en el país no se presta mucha atención a la Constitución, ¿no? Últimamente ha sido peor que antes, pero desgraciadamente la Argentina ha sido un país poco afecto a someterse a reglas. Si los argentinos somos poco afectos a someternos a reglas. Yo creo que con ver cómo nos conducimos, por ejemplo, cuando manejamos, o los mismos peatones, o nuestra situación respecto al pago de los tributos y demás cargas públicas, habla por sí solo de esa falta de afecto, de sujeción a lo que son las normas fundamentales. Y luego eso se traslada a quienes votamos y lo que le exigimos o no le exigimos. Estas últimas leyes que se fueron sancionando una a una en este último tiempo, así casi furiosamente, presentadas por el Ejecutivo, como son la ley de abastecimiento, la ley antiterrorismo, la reforma del Código Civil. Ahora, bueno, la intención de la reforma del Código Procesal. ¿Qué otras? Yo iría un poquito más atrás y agregaría la denominada ley antiterrorista. Sí, eso le conté. La ley de medios, audiovisuales, que es realmente falaciosa. Agregaría, bueno, ahora el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Y ahora no recuerdo, pero hay varias más. En todas hay una matriz que es idéntica. Empieza con el caramelo. Es decir, se habla, por ejemplo, en la ley de medios, que se incentiva el pluralismo, que las cooperativas, que las comunidades aborígenes van a tener medios. Y después, cuando uno va al centro, que es lo institucional, por ejemplo, se instituye una autoridad como la AFSCA, que siempre va a estar en manos del oficialismo de manera aplastante. Yo tengo claro que eso es el gran manejador de, digamos, de a quién asignar cada medio. Totalmente, y con facultades ilimitadas que constituyen censura indirecta, tal como la define el Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, no el impedir previamente a que alguien emita una opinión, hacerlo por vía indirecta. Por ejemplo, la pauta publicitaria cejada, las resmas de papel, la amenaza a periodistas, te doy la licencia o no te doy la licencia con una facultad amplísima, como tiene el AFSCA, así podríamos decir. Son las formas más sofisticadas, que son las que se recurren para censurar ahora. Nadie cae en lo burdo de directamente prohibir
que alguien emita opinión, pero lo hace de esta vía indirecta. La coacción, por supuesto, que estamos viendo que se practica mucho en la Argentina. ¿Usted siente que en este momento no hay libertad de expresión en la Argentina, libertad de prensa? Es una libertad de prensa muy sesgada. Fíjese que se ha hecho un cálculo que del espectro radio-televisivo, más del 80% está en manos, ya sea directamente de medios oficiales o de medios de amigos del poder, lo cual da una idea de lo que es la envergadura de este fenómeno. En segundo lugar, es cierto que lo que queda en manos los pocos independientes, lo que logran es un share o un rating fabuloso, pero eso porque la gente elige. Y además son muy pocos los periodistas que se animan. Tienen que ser o figuras que son héroes o figuras de tal prestigio que no los pueden tocar o lo hacen de manera indirecta tratando de desprestigiarlo, porque lo han hecho con todo un grupo. ¿Se acuerdan los juicios públicos en Plaza de Mayo? Como una manera de desacreditarlos. No, con todos los periodistas que trabajan en un grupo que es el grupo Clarín, que el gobierno llama hegemónico. Pero bueno, ahora la hegemonía pasó del otro lado, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una hegemonía de otro tipo. Sí. La ley de abastecimiento ataca directamente e intenta meterse con la propiedad privada, con la libertad de comercio, con todas las etapas de la producción. Pero lo que se dice poco es que también se mete con los consumidores y usuarios, que dice defender. ¿Por qué? Porque le da la posibilidad a la Secretaria de Comercio de revocar en todo momento la personería jurídica de las asociaciones de consumidores y usuarios que atenten contra el bienestar general. La que me molesta, como hacía Moreno. La que me molesta le revoco. Claro, siempre hay una figura que puede decidir lo que va y lo que no va. Violando la independencia del Poder Judicial, porque son facultades jurisdiccionales, no, claro, por supuesto, no propias del Poder Ejecutivo, y la división de poderes, porque son tales los poderes de reglamentación, que en realidad es de legislación, que le da al Ejecutivo en materia de abastecimiento, que está absorbiendo una delegación fabulosa de facultades legislativas que están prohibidas en la Constitución por el artículo 76 y 29.